firmaron una carta dirigida al INEGI y al Coneval con propuestas sobre los procedimientos y resultados para conocer la situación socioeconómica de los hogares y la medición de la pobreza. Para hablar de este tema, agradezco la presencia en el estudio de Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, buena tarde, gracias. Buenas tardes, Víctor, con mucho gusto. Al contrario, gracias. Rogelio, este lío entre el INEGI y el Coneval los lleva a elaborar esta serie de propuestas. ¿Qué es lo que están proponiendo en concreto? Mira, hay un grupo de intelectuales y de usuarios de la información que estamos proponiendo que se integre la sociedad civil a este grupo técnico, porque yo creo que no hay mucha controversia, es solo una discusión ahí si le habían avisado o no, ya nos avisaron que sí, que el INEGI le mandó un oficio donde mandaba el nuevo manual donde tenía un cambio en 2 párrafos, pero todo lo demás no está discusión, los datos no son comparables y ese es el problema. Claro. Y eso está como muy claro y lo dijo el INEGI de entrada. Entonces anunciaron que no se iban a dar a conocer los datos de pobreza y que iban a formar un grupo técnico conjunto para ver cómo dar comparabilidad de los datos y que podamos tener, ¿no?, la serie del tiempo y entender un poco cómo está pasando. Si estos nuevos datos en teoría son más precisos, pues cómo hacerlo. Y lo que estamos diciendo es que se debe incorporar expertos de la sociedad civil, que en una democracia como la mexicana o como cualquier otra, no pueden actuar las instituciones como si no existiera la ciudadanía y como si el mundo académico no pudiera opinar, etcétera. Entonces, básicamente es eso, y nosotros en Acción Ciudadana hemos respaldado esta propuesta y hemos dicho tenemos que ir más allá porque hay mucha obsesión con mover las variables y con ver cómo mover un poco los datos de pobreza, cuando lo importante es mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en pobreza, Víctor. Claro. ¿Qué riesgo se corre cuando se pierde comparabilidad de datos en un tema tan sensible en México como es medición de pobreza? Mira, pues básicamente nos quedamos con una visión de no sabemos en realidad. El dato que tenemos hoy puede ser más preciso, diría el INEGI, porque preguntaron bien, aunque solo para un grupo de hogares, porque no se hizo, digamos, la misma precisión al conjunto de la muestra, pero entonces ahora, ¿cómo lo comparamos con los anteriores? ¿Y sabes cuál es el riesgo según nosotros en Acción Ciudadana, que hemos venido siguiendo estos temas y que desde el principio alertamos? Digamos que el riesgo era el triunfalismo, o sea, hay como toda esta obsesión por anunciar logros de ya bajé 2 puntos, ya hay 30,000 personas, 100,000 personas menos. En este caso, se hubiera llegado al absurdo de que alguien llegara a decir que hay 11 millones de personas menos de un año para otro, o que el sector más pobre de la sociedad, el 10% con menor ingreso, tiene 30% más ingreso de un año a otro, lo cual no sucedió en la realidad. Claro. Entonces, pero en la política, entonces, yo creo que ese es el gran riesgo. Tenemos un dato hoy que dice, digamos, hay 50 millones de personas que no tienen ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades más básicas, lo mínimo, pobres por ingreso. Comprar una canasta alimentaria. Y un poquito más. Y antes había 64, entonces, o sea, 13 millones menos, qué maravilla. No, pues, o sea, ¿cómo los hacemos comparables? Nuestro llamado es, ¿cómo hacemos para tener un método seguro? Pero también hay otro problema. En la Acción Ciudadana dijimos ayer, ya también se está poniendo en riesgo la comparabilidad de la 2016, porque ahora lo que se está tratando de influir es en las respuestas de las carencias. O sea, en 2015 se afectó las respuestas del ingreso. Ahora se está afectando las respuestas de las carencias con todas estas campañas en que se está induciendo la respuesta de manera directa para que la gente conteste con más precisión que come sano, suficiente y variado, o que si está en una guardería de Cedesol ya no está en rezago educativo, porque la guardería de Cedesol ya se considera preescolar, aunque sea la misma guardería, aunque la gente coma lo mismo. Es decir, no es que esté mal que digan con precisión, pero tratar de así moverle a la pobreza con la estadística no nos va a llevar a ningún lado. Ese es un poco el llamado de la Acción Ciudadana, Víctor. Justo para que no pase eso ante la desigualdad y la pobreza, ¿qué falta en México en términos de diagnóstico y de políticas públicas? Mira, básicamente yo creo que los datos están ahí y más vale entender que nuestros niveles de pobreza y desigualdad no se corresponden con el tamaño de nuestra economía y con lo que estamos haciendo como país. Entonces, somos una de las 15 principales economías del mundo. Somos una potencia exportadora. Estamos creciendo moderadamente, pero cuando muchos países en el mundo están en estancamiento. Es decir,
Tenemos condiciones entonces, y nosotros lo que estamos diciendo es, si empezamos a reducir desigualdad y pobreza, podemos fortalecer el mercado interno y también tener un nuevo motor de crecimiento que no sean solo la capacidad exportadora. Entonces, eso visto económicamente, visto como derechos sociales, tenemos las condiciones para no seguir gastando tanto dinero en esta dispersión de programitas chiquitos, discrecionales, sin reglas, que no dicen ni para qué sirven, muchos de ellos clientelares y paternalistas, y empezar a garantizar derechos sociales, salud, educación, vivienda, es decir, construir un sistema de protección social universal, mejorar los ingresos de los hogares, no va a ser en un periodo corto, por eso decimos de aquí a 2030 y con eso construir una visión que vaya más allá de un sexenio. Ese fue el llamado que hicimos ayer en Acción Ciudadana frente a la pobreza, Víctor. La pregunta, Rogelio, es ¿por dónde empezar? Por acordar que podemos debatir cómo construir una estrategia y ver en qué sí tenemos consensos y quizá podemos empezar con algunas acciones de transparencia en el presupuesto de egresos que se va a aprobar dentro de unos cuantos meses para 2017, que haya candados para que todos los programas sociales informen en datos abiertos, que vayamos avanzando en el padrón único de beneficiarios, que se fortalezca la Contraloría Social. Es decir, que vayamos construyendo un entramado institucional que nos dé certezas para que ya no cualquiera invente todas estas ocurrencias y todas estas cosas, o de plano desvíe los recursos, como estamos viendo en Veracruz. Pero digamos, más allá de si se desvían o no, ciertamente no están funcionando. Ese es un poco el problema. Es un gasto social que una parte es totalmente inefectivo, es de una bajísima calidad, está totalmente disperso en acciones que no dan resultado, que no modifican realidades. Y tenemos a los decisores que saben que Coneval mide, ¿no?, con los datos del INEGI, tratando de ver cómo modifican la variable de la medición para que salga mejor y entonces anunciar que vamos mejor. Claro. Yo creo que eso es un poco el planteamiento, ¿no? Por último, Rogelio, ¿cómo queda la confianza en el INEGI después de este tema, que ha sido muy desgastante para los dos organismos, ¿no? Mira, yo creo que la reacción del INEGI fue positiva. La presencia del nuevo titular del INEGI, que no estaba cuando se tomaron estas decisiones, porque esto se hizo en agosto de 2015, él no era, Santaella no era el presidente del INEGI, la reacción ha sido positiva. El INEGI es mucho más grande que una sola encuesta, se cometió un grave error, o sea, no hay que minimizarlo, es un gravísimo error y tiene que corregirse, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Pero el INEGI es una institución de Estado, tenemos que también asumir que está haciendo las cosas, y lo que estamos exigiendo es que haya protocolos para las mejoras y que se incorpore expertos de la academia y la sociedad civil a todos sus procesos de decisión y de mejora, que se salgan de la torrecita de marfil y que empiecen a airear y ventilar. No solo ellos saben de estadísticas, ciertamente ellos toman las decisiones, son autónomos, no se trata de cambiar eso, se trata de fortalecer eso, y más transparencia yo creo que da más certeza al conjunto de la sociedad en todos los temas. Claro. Rogelio Gómez Hermosillo, gracias, y habrá que leer con interés y con detenimiento estas propuestas.